Imagina descender a más de 4.000 metros bajo la superficie del Pacífico, allí donde la oscuridad es absoluta y la presión aplasta cualquier cosa que intente sobrevivir. NASA no se lanzó a esta aventura para encontrar vida tal como la conocemos, sino para descubrir algo mucho más inesperado. Esta es la historia de lo que realmente hallaron en las profundidades del océano. En 2014, un vehículo llamado Nereus, que ya había explorado la fosa de las Marianas en 2009, acumulaba una docena de publicaciones científicas basadas en tan solo 4 inmersiones. Sin embargo, durante una misión en la fosa Kermadec, cerca de Nueva Zelanda, ese año, Nereus perdió contacto con su nave nodriza y desapareció para siempre. Se trataba de un proyecto valorado en $14 millones que se perdió en un instante. Desde entonces, la exploración prolongada de las zonas abisales quedó prácticamente estancada hasta que NASA decidió intervenir. Aquí es cuando la historia da un giro inesperado. Timothy Shank, un biólogo marino especializado en las profundidades, decidió replantear por completo la estrategia. Como líder del programa de exploración Hadal o Hades, Shank cuestionó el modelo tradicional: construir un solo robot gigantesco, costoso y potente, y esperar que resistiera la presión extrema era demasiado arriesgado. Una sola falla y todo se perdía. Por eso propuso un enfoque radicalmente distinto: apostar por máquinas pequeñas, económicas y en grupo en lugar de un coloso solitario. Lo llamó la filosofía CubeSat, inspirándose en la industria espacial, que lanza enjambres de satélites diminutos y asequibles en lugar de depender de naves multimillonarias. Así, Shank se unió a expertos en robótica autónoma para ambientes extremos y juntos crearon Orpheus, un vehículo submarino autónomo que debe su nombre al héroe griego que descendió al inframundo. Pesa alrededor de 550 libras, tiene el tamaño aproximado de una motocicleta Harley-Davidson y su forma recuerda a un bocadillo alargado. Su coste de fabricación no supera los $200.000, una fracción ínfima de lo que costó Nereus. En 2018 construyeron 2 unidades idénticas, Orpheus y Eurídice, en honor a la pareja mitológica que se aventuró en el reino de Hades. Un detalle fascinante es que la espuma sintáctica que les otorga flotabilidad, un material rígido compuesto por minúsculas esferas de vidrio incrustadas en resina epoxi, proviene de sobrantes del Deep Sea Challenger, el sumergible que James Cameron pilotó en 2012 hasta el punto más profundo de la Tierra. En cuanto a navegación, Orpheus utiliza un sistema llamado odometría visual inercial, o SIS-IO, desarrollado por ingenieros de NASA. Este sistema combina avanzadas cámaras con software de reconocimiento de patrones y sensores que miden con precisión la orientación y movimientos del vehículo. Mientras Orpheus se desplaza sobre el fondo marino, DX6IO identifica elementos como rocas, conchas y corales para usarlos como puntos de referencia, similar a cómo un viajero recuerda una gasolinera o una torre de agua para ubicarse en carretera. Es la misma tecnología fundamental que permitió al rover Perseverance aterrizar con éxito en el cráter G0 de Marte en 2020, ahora adaptada para los oscuros abismos oceánicos. Allí, sin GPS ni señales satelitales capaces de atravesar miles de metros de agua, la nave debe guiarse por sí misma. Pero Orpheus no solo esquiva obstáculos, también tiene memoria. Los mapas tridimensionales de alta resolución que crea se almacenan para reconocer áreas previamente exploradas y ampliar su alcance cuando vuelve a ellas. Cuando varios Orpheus trabajan en conjunto, comparten mapas que se cruzan y actualizan, acelerando la identificación de zonas de interés científico. Además, el vehículo lleva sensores que detectan firmas químicas de respiraderos hidrotermales o filtraciones frías, y dispone de tecnología para recoger ADN ambiental, que extrae muestras genéticas de organismos presentes en el agua y sedimentos sin necesidad de capturar físicamente a las criaturas.
Orpheus fue probado por primera vez en septiembre de 2018 junto a la Ocean Exploration Organization OceanX y volvió a desplegarse en septiembre de 2019 desde el buque de investigación Neil Armstrong. En mayo de 2021, durante una expedición de 2 semanas a bordo del NOAA Oceanus Explorer entre Cabo Cañaveral y Norfolk, Virginia, realizó 8 inmersiones que recorrieron más de 24 kilómetros de fondo marino, generando mosaicos tridimensionales y detectando variaciones químicas en la columna de agua, como cambios en el oxígeno. ¿Y qué relación tiene todo esto con NASA y el espacio? Muchísima. Europa, una luna que orbita Júpiter, esconde bajo una capa de hielo de aproximadamente 12 kilómetros un océano de agua líquida. La presión en el fondo de ese océano es similar a la de la zona Hadal en la Tierra. No es casualidad que NASA esté desarrollando estos submarinos. Cada inmersión de Orpheus, cada algoritmo de navegación probado, cada sensor de ADN ambiental es un ensayo para una misión futura. Enviar un vehículo bajo la capa helada de Europa o de Encélado, luna de Saturno, para buscar vida en océanos extraterrestres. Los desafíos son casi idénticos: comunicación limitada, necesidad de autonomía total, oscuridad absoluta, presión extrema y condiciones hostiles que requieren tecnología robusta para sobrevivir. No se puede controlar a distancia un robot a través de 12 kilómetros de hielo y cientos de millones de kilómetros en el espacio. El vehículo debe pensar por sí mismo, tomar decisiones y adaptarse a lo que encuentra. Para que esta tecnología sea viable en una misión interplanetaria, tendrá que reducirse al menos 10 veces en tamaño y contar con electrónica capaz de resistir la radiación espacial, ya que estas lunas carecen de atmósfera que las proteja. Aunque todavía faltan décadas para enviar vehículos a explorar los océanos de Encélado y Europa, el trabajo de desarrollo está en marcha en nuestros propios mares. Y hay otra conexión vital para los científicos. Si existe vida en esas lunas, probablemente no dependa de la luz solar, sino de otro tipo de energía. Ya se sabe que esa energía existe aquí, en los rincones más oscuros y profundos de la Tierra. En 1977 se descubrieron los respiraderos hidrotermales en el fondo oceánico, grietas en el lecho marino por donde escapa agua caliente, rica en minerales desde el interior de la Tierra. Alrededor de esos respiraderos, contra todo pronóstico, se encontraron ecosistemas vibrantes, con comunidades enteras de microorganismos, camarones, gusanos tubícolas y mejillones que viven sin ver un solo rayo de luz, alimentándose no por fotosíntesis, sino por quimiosíntesis. En este proceso, microorganismos transforman compuestos de carbono que emergen del fondo para crear materia orgánica que sirve de alimento a otros seres. Este hallazgo, casi medio siglo atrás, revolucionó la noción de que toda vida terrestre dependía directa o indirectamente del Sol. Antes, la fotosíntesis era considerada la base de todas las cadenas alimentarias, pero la existencia de estos ecosistemas en oscuridad total demostró que la energía puede provenir del propio planeta, de su calor interno y actividad geológica. Si aquí puede surgir vida sin luz, el mismo principio podría aplicarse en cualquier lugar del universo donde haya agua líquida, roca y calor. Esa es la lógica fundamental detrás de cada misión que NASA planea para las lunas oceánicas del sistema solar exterior. No hacen falta estrellas, solo geología. En uno de los respiraderos hidrotermales más profundos del Caribe, científicos de NASA en el Laboratorio de Propulsión a Chorro estudian una especie de camarón llamada Rimicaris ibisae. Estos pequeños crustáceos forman montones densos, capa sobre chimeneas de roca que expulsan agua a temperaturas de casi 400 grados centígrados. Sin embargo, apenas a unos centímetros de esas fumarolas, el agua es lo suficientemente fría para que sobrevivan. Aunque son ciegos, tienen receptores térmicos en la parte trasera de la cabeza que les permiten detectar el calor y ubicarse justo en la frontera entre la muerte por quemadura y un calor tolerable. Dentro de sus bocas y branquias, bacterias producen materia orgánica que alimenta a los camarones en un sistema basado en la química, no en la luz.
El equipo liderado por Chris German del Instituto Oceanográfico Woods Hole descubrió estos respiraderos en 2009 frente a la costa oeste de Cuba. Regresaron en 2012 con el vehículo robótico Jason y recolectaron muestras en dos campos distintos: Fondam, a más de 2.200 metros de profundidad, y Picard, que supera los 5.000 metros, el sistema de respiraderos más profundo conocido en el mundo. Un dato curioso sobre estos camarones es que cuando forman grupos muy densos, se alimentan principalmente de las bacterias que habitan allí, pero cuando están más dispersos, se vuelven carnívoros, cazando caracoles y otros crustáceos. Aunque no se ha observado directamente, hallazgos en su sistema digestivo sugieren que incluso podrían practicar el canibalismo. Pero los respiraderos hidrotermales no son el único capítulo de esta historia. En años recientes se ha descubierto vida en otros ecosistemas oscuros y mucho más fríos del fondo marino, en zonas donde fallas en sedimentos antiguos permiten que el metano escape desde depósitos enterrados. Se forman estructuras llamadas hidratos de gas, que son redes de cristales de agua congelada, atrapando gas natural comprimido. Estos manantiales de metano se encuentran en taludes continentales alrededor del mundo, a profundidades entre 500 y 1000 metros, bajo presiones que superan 50 veces la atmosférica. Alrededor de estas filtraciones emergen mejillones, almejas, gusanos tubícolas, camarones y unas pequeñas lombrices rosas sin ojos, de apenas unos pocos centímetros, que se entierran directamente en los cúmulos de hielo de metano. Esta especie de gusano segmentado fue descubierta en 1977 y pertenece a la misma familia que otros gusanos ciegos encontrados cerca de respiraderos hidrotermales en el Pacífico. Aún se desconoce con certeza cómo se alimenta, pero se cree que se nutre de bacterias que obtienen energía del metano congelado. Además, en el fondo del Golfo de México hay piscinas de sal, lagunas de agua salada que pueden medir 60 metros de ancho o más y cuya salinidad es 5 veces superior a la del océano circundante. Estas formaciones están sobre enormes depósitos de sal creados cuando un antiguo mar se evaporó durante el Jurásico, hace más de 140 millones de años. La sal, el metano y el petróleo ascienden lentamente a través de fallas en las rocas, creando estas piscinas que solo pueden ser habitadas por microbios. Sin embargo, mejillones prosperan en sus bordes, gracias a una relación simbiótica con bacterias que transforman el metano en nutrientes. Sin luz para la fotosíntesis, bacterias y arqueas realizan quimiosíntesis, convirtiendo metano y sulfuro de hidrógeno en alimento que sustenta a organismos mayores. En definitiva, lo que NASA y los científicos han descubierto en las profundidades de la Tierra no solo redefine nuestro entendimiento de la vida en nuestro planeta, sino que también abre una ventana para buscarla en mundos remotos, donde la única luz que podría sustentar la vida es la luz de la geología activa. Pero no solo eso, sino que también abre una puerta para buscar vida en lugares remotos, donde la única fuente de energía no es la luz del sol, sino la actividad geológica misma. En las profundidades del océano existen gusanos tubulares que absorben sulfuro de hidrógeno junto con oxígeno y se los entregan a bacterias que viven dentro de sus cuerpos en simbiosis. Estas bacterias, a su vez, fabrican carbono orgánico que nutre a los gusanos. Todo este sistema funciona como un ciclo cerrado de intercambio químico, completamente independiente del día y la luz solar. Si uno se aventura por el fondo marino, a veces se encuentra extensas zonas de sedimento vacío y sin vida aparente. Pero de repente aparece un oasis rebosante de vida. Estos oasis abundan por todas partes donde se ha explorado. Solo en la zona marítima de los Estados Unidos, desde Carolina del Norte hasta la punta sur de Florida, se calcula que los depósitos de hidratos de metano podrían extenderse por más de 130.000 kilómetros cuadrados. De hecho, se han encontrado en prácticamente todas las pendientes continentales donde se ha buscado. Algunos científicos estiman que si sumamos todo el carbono atrapado en estos hidratos con el carbono de plantas, animales, petróleo y carbón en la Tierra, los hidratos representarían alrededor del 60% del total.
No son rarezas aisladas, sino un componente fundamental del balance de carbono del planeta, y están cubiertos de vida. Las consecuencias de todo esto son enormes. Si el fondo oceánico de la Tierra alberga tanta vida en tantos ambientes químicos diferentes, todos sin depender del Sol, entonces la posibilidad de que existan ecosistemas similares en otros mundos no solo es posible, sino casi inevitable. Pero lo más sorprendente no está en el fondo del mar, sino más profundo aún. En 2006, un equipo internacional de investigación, liderado por científicos de las universidades de Princeton e Indiana y apoyado parcialmente por el Instituto de Astrobiología de la NASA, anunció el hallazgo de una comunidad microbiana que vive a casi 3 kilómetros de profundidad en una mina de oro en Sudáfrica, cerca de Johannesburgo. Los científicos aprovecharon una fractura llena de agua que se abrió durante una perforación. Comenzaron a recoger muestras de agua apenas unos días después de que el flujo inicial surgiera para evitar contaminación y siguieron tomando muestras durante varios meses. Lo que descubrieron fue una comunidad de microbios viviendo en agua subterránea caliente dentro de la roca. El agua misma tenía una antigüedad de decenas de millones de años. Durante todo ese tiempo no había tenido contacto físico ni químico con el mundo superficial que conocemos. Estos organismos no se alimentaban de la luz solar ni de nada que proviniera de la biosfera superficial. Su energía provenía de compuestos químicos como hidrógeno y sulfatos, generados por la lenta descomposición de elementos radiactivos en la roca que los rodeaba. En la base de esta cadena alimentaria estaba un organismo que reduce sulfatos, perteneciente a un grupo llamado Firmicutes, y otros microbios parecían vivir de los productos de este productor primario. Por definición, esta es una forma de vida totalmente alienígena dentro de la Tierra, aislada, independiente, y que ha permanecido activa durante más tiempo del que lleva existiendo la especie humana. Por esas fechas, otro grupo del Laboratorio Biológico Marino de Woods Hole, liderado por Mitch Soggin, utilizó nuevas técnicas genéticas para analizar muestras microbianas de aguas profundas y halló algo inesperado, una diversidad enorme y oculta de vida microbiana a la que llamaron biosfera rara. Aunque estos organismos están en números reducidos, su diversidad es al menos 100 veces mayor de lo que se esperaba. ¿Qué hacen todos estos organismos tan variados? En realidad, no son muy exitosos porque están muy superados en número por especies más comunes, pero persisten. Podrían ser una especie de reserva natural, un sistema de respaldo que podría activarse si las condiciones ambientales cambian y amenazan al ecosistema dominante. En cierto modo, forman parte de la estrategia de la vida para sobrevivir incluso a cambios ambientales catastróficos. Un equipo multidisciplinar de la Universidad del Sur de California, Caltech, el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA y otras instituciones ha estado explorando estos ecosistemas subterráneos terrestres mediante perforaciones, minas, núcleos de sedimento, respiraderos marinos y manantiales profundos. Su postura es clara: si existe o ha existido vida en Marte o en cualquier otro cuerpo planetario del sistema solar, la prueba más probable estará en el subsuelo. Esto tiene un significado enorme. La vida no solo sobrevive en ambientes extremos, sino que está entretejida en la estructura misma del planeta, a profundidades y en condiciones que hace apenas unas décadas eran inimaginables. Y si puede resistir durante millones de años en fracturas rocosas aisladas, alimentándose solo de la lenta química de la desintegración radiactiva, no hay razón evidente para pensar que no pueda existir vida similar bajo la superficie de Marte o en los núcleos cálidos de lunas heladas. Donde haya roca, agua y una fuente de energía química, la vida tiene una oportunidad. Las misiones de la NASA ya han mostrado que Marte tuvo en su superficie un ambiente más propicio para la vida, con agua líquida y luz solar, condiciones bajo las cuales la vida pudo haberse formado y prosperado hace miles de millones de años. Quizás un vestigio de aquella antigua vida marciana siga vivo bajo la superficie,
en ambientes similares a los que encontramos en el interior profundo y oscuro de nuestro propio planeta. Por ejemplo, las piscinas de salmuera en el fondo del Golfo de México son químicamente parecidas a lo que habrían sido los lagos marcianos cuando el planeta se secó y enfrió, volviéndose más salino y alcalino al disolverse dióxido de carbono en el agua. Las fallas y conductos que generan escapes de hidrocarburos en el fondo marino terrestre muestran que este sistema se extiende a profundidades impresionantes, con circulación entre el fondo oceánico y el interior de la Tierra que llega a miles de metros hacia abajo. Si las comunidades microbianas pueden sobrevivir en esas condiciones tan profundas, calientes y presurizadas, es una de las preguntas más fascinantes de la ciencia actual. Algunos investigadores ya proponen perforar cientos de metros bajo el lecho marino para descubrirlo. Pero la NASA no solo envía robots al océano profundo, también envía personas. En Key Largo, dentro del Santuario Marino Nacional de los Cayos de Florida, a unos 20 metros bajo la superficie y junto a arrecifes de coral profundos, existe una estructura llamada Aquarius. Es la única estación submarina permanente del mundo, operada por la Universidad Internacional de Florida, y forma parte central de un programa de la NASA llamado NEMO, que significa Operaciones de Misiones en Ambientes Extremos. Durante estas misiones, grupos de astronautas, ingenieros y científicos viven dentro de Aquarius hasta 3 semanas seguidas. Se les llama acuanautas. Mientras están allí, simulan la vida en una nave espacial, prueban técnicas de caminatas espaciales para futuras misiones a asteroides, la Luna o Marte, y realizan experimentos que serían difíciles o imposibles de reproducir en superficie. La razón es sencilla: el mundo submarino es hostil y extraño, igual que el espacio. Requiere una planificación exhaustiva y equipamiento sofisticado. Mediante una técnica llamada buceo de saturación, en la que el cuerpo humano se satura con gases disueltos tras 24 horas a cualquier profundidad, los acuanautas pueden permanecer bajo el agua durante toda la misión. Así pueden calcular con precisión el tiempo necesario para descompresiones y minimizar el riesgo de enfermedad por descompresión. NASA utiliza el entorno submarino para simular diferentes condiciones de gravedad, ajustando la flotabilidad de cada acuanauta. El fondo oceánico se convierte en un sustituto para la superficie lunar, para Marte o para el terreno irregular de un asteroide cercano a la Tierra. No es una metáfora, es un campo de pruebas para la exploración humana futura. Ahora volvamos al misterio que inició todo esto, el oxígeno que no debería existir. Tras años de frustración y sensores descartados, en 2021, Andrew Sweetman regresó a la zona Clarion-Clipperton para una expedición de estudio. Esta vez, su equipo usó una técnica diferente para medir el oxígeno, independiente de los sensores optoeléctricos que habían usado antes, y volvieron a encontrar el mismo resultado imposible. Los niveles de oxígeno dentro de cámaras selladas en el fondo marino no disminuían, sino que aumentaban. En 25 experimentos distintos, la concentración inicial de oxígeno, que era la normal de fondo, subió hasta entre 200 y 819 micromoles por litro en unas 47 horas aproximadamente. En algunos casos, más de 3 veces la concentración inicial. Mediciones independientes, con métodos químicos completamente diferentes, confirmaron estas cifras. Los sensores no fallaban. Esta vez Sweetman no tiró los sensores. Empezó a investigar. La primera hipótesis fue biológica. Quizás microorganismos marinos profundos producían oxígeno mediante alguna vía metabólica desconocida. Científicos habían demostrado recientemente que ciertos microbios pueden generar oxígeno en la oscuridad, sin necesidad de luz solar. No era una idea descabellada, pero cuando el equipo envenenó el agua con cloruro de mercurio para eliminar a los microorganismos, los niveles de oxígeno siguieron subiendo. Las especies capaces de producir oxígeno oscuro mueren con el cloruro de mercurio. Por tanto, lo que generaba ese oxígeno no era vida. La siguiente hipótesis fue la radiactividad. El fondo marino en Clarion-Clipperton está cubierto por nódulos polimetálicos, que son masas minerales del tamaño de una patata, ricas en manganeso, cobalto, níquel, cobre y otros metales.
Estos nódulos contienen trazas de elementos radiactivos, y la desintegración radiactiva puede descomponer moléculas de agua. Pero los cálculos mostraron que la radiólisis solo explicaba menos del 0,5% del oxígeno observado. También modelaron la reducción química de óxido de manganeso a las temperaturas y presiones del fondo marino para ver si la liberación de oxígeno podía producirse por esa reacción. Tampoco explicaba nada. Entonces, ¿qué quedaba? En 2022, Sweetman estaba viendo un vídeo sobre minería en aguas profundas cuando escuchó a alguien describir los nódulos polimetálicos como si fueran una batería en una roca. Era solo una metáfora comercial, nada más, pero la idea le hizo pensar, ¿y si esos nódulos fueran realmente baterías? Para entender por qué esta pregunta es crucial, hay que saber qué son realmente los nódulos polimetálicos. Parecen trozos de carbón o patatas deformes. Están esparcidos por el fondo abisal, a veces muy juntos, otras veces dispersos, y crecen increíblemente despacio. Un nódulo puede tardar millones de años en alcanzar el tamaño de un puño. Capa tras capa, metales precipitan del agua de mar y se acumulan en la superficie del nódulo. Manganeso, cobalto, níquel, cobre, hierro. Cada capa varía ligeramente en composición respecto a la anterior. No son rocas comunes, sino cápsulas del tiempo geológico. Y esta estratificación crea algo que, desde el punto de vista electroquímico, se asemeja mucho a una batería. Los datos lo respaldan. Cuando los investigadores midieron el potencial eléctrico en la superficie de 12 nódulos de 3 áreas diferentes del Pacífico, usando electrodos de platino en 153 puntos distintos, encontraron voltajes de hasta 0,95 voltios. Para comparar, una pila AA estándar produce alrededor de 1,5 voltios. Para dividir el agua de mar en hidrógeno y oxígeno mediante electrólisis, se necesita un voltaje mínimo de aproximadamente 1,23 voltios, más un extra para superar resistencias. Eso es más de lo que un solo nódulo parece generar. Pero el umbral de voltaje puede reducirse varios cientos de milivoltios si la reacción ocurre a través de un mecanismo químico específico llamado mecanismo mediado por oxígeno en la red cristalina. Y si las superficies de los nódulos contienen los catalizadores metálicos adecuados, que es justo lo que tienen, entonces la posibilidad de que estos nódulos funcionen como baterías naturales capaces de liberar oxígeno se vuelve plausible. Y es justo lo que tienen. Entonces la posibilidad de que estos nódulos funcionen como baterías naturales capaces de liberar oxígeno se vuelve plausible. Estos nódulos polimetálicos, ricos en óxidos de manganeso y con una alta concentración de níquel, presentan una estructura interna con túneles amplios y numerosos sitios con defectos químicos. Esta configuración facilita la absorción de reactivos y mejora tanto la conductividad como el rendimiento catalítico. La hipótesis principal que surge de este hallazgo es fascinante. Estos nódulos, esparcidos por el fondo marino de la zona Clarion-Clipperton, podrían estar actuando como auténticas baterías geológicas naturales. El mecanismo sería algo así: la diferencia de potencial entre las distintas capas metálicas dentro del nódulo genera una redistribución interna de electrones. Esta corriente interna, al entrar en contacto con el agua de mar, podría estar rompiendo las moléculas de agua para liberar hidrógeno y oxígeno. En otras palabras, rocas que producen aire respirable en completa oscuridad a casi 4.000 metros de profundidad. Un estudio publicado en Nature Geoscience reveló que la producción de oxígeno en la oscuridad se relacionaba directamente con la superficie total de los nódulos. Cuanto mayor es esa superficie, más oxígeno se genera. Esto encaja a la perfección con la teoría de la batería geológica, porque una mayor área de contacto ofrece más sitios electroquímicos donde puede suceder la reacción. Sin embargo, hay muchas dudas y los propios investigadores insisten en que esta es solo una hipótesis, no un hecho comprobado. La producción de oxígeno no fue constante. En la mayoría de los experimentos, la reacción disminuyó hasta detenerse tras un par de días. Algunos científicos creen que esto podría deberse a un efecto de laboratorio, en el que los productos se acumulan y los reactivos se agotan dentro de la cámara sellada.
En un entorno abierto como el fondo marino real, la reacción podría ser continua. Pero no todos están convencidos. Bo Barker Jorgensen, bioquímico marino del Instituto Max Planck y revisor del estudio, expresó sus reservas sobre si realmente los nódulos producen oxígeno cuando no son perturbados. Reconoce que la electrólisis observada es real y científicamente interesante, pero aún no está claro si ocurre de forma natural, sin la interferencia de un vehículo explorador. Además, algunos científicos sugieren que el propio vehículo podría haber provocado la reacción al crear una onda que despejó el sedimento sobre los nódulos, dejando expuestos sitios electroquímicamente activos que normalmente estarían cubiertos. Si esto fuera cierto, surge una pregunta inquietante. ¿Qué ocurriría si la minería a gran escala en las profundidades removiera esos sedimentos? Por ahora no lo sabemos, y esa incertidumbre es crucial. Si esta producción de oxígeno en la oscuridad es real y ocurre naturalmente, estaríamos ante un descubrimiento que desafía una de las ideas más básicas en biología. Desde siempre se ha creído que el oxígeno en la Tierra proviene exclusivamente de organismos vivos, que mediante la fotosíntesis usan la luz solar para dividir el agua. Plantas, algas, cianobacterias. Esa ha sido la historia durante generaciones. Pero estos nódulos no están vivos, son depósitos minerales, y si realmente generan oxígeno, entonces la Tierra tendría una fuente de aire respirable que no depende de la vida ni del sol. Como dijo uno de los investigadores, esto va en contra de lo que tradicionalmente se piensa sobre dónde y cómo se produce el oxígeno. La zona Clarion-Clipperton se extiende a lo largo de casi 7.200 kilómetros en el Pacífico Oriental. Está cubierta por estos nódulos que contienen metales como cobalto, níquel, cobre, litio y manganeso, todos elementos clave para fabricar baterías de vehículos eléctricos. Actualmente, 16 empresas tienen concesiones mineras en esta área. Algunas estimaciones indican que estos depósitos podrían abastecer la demanda mundial de metales para coches eléctricos durante varias décadas. Pero estos nódulos no son solo depósitos minerales. Casi la mitad de los animales grandes del ecosistema, conocidos como megafauna, viven exclusivamente sobre ellos. Peces, estrellas de mar, organismos que no existen en ninguna otra parte del planeta. Los nódulos y el sedimento que los rodea forman un hábitat para una vida marina profunda que abarca desde microbios hasta grandes especies, un ecosistema poco conocido donde muchas especies aún no han sido descubiertas ni estudiadas. Y ahora descubrimos que estos nódulos podrían ser también una fuente de oxígeno para esa vida. La Autoridad Internacional de los Fondos Marinos sigue elaborando las normas para la minería en estas profundidades. Al menos 32 países han pedido una moratoria, una pausa precautoria o incluso la prohibición total de la minería en aguas profundas. Los investigadores aseguran que estos nuevos hallazgos añaden una complejidad mayor a una decisión ya de por sí complicada. Pero, ¿qué ha encontrado realmente la NASA en el fondo del océano? Ecosistemas que sobreviven sin luz solar, impulsados únicamente por reacciones químicas. Camarones ciegos que se alimentan de bacterias en el interior de sus bocas, justo en el límite entre fluidos hidrotermales ardientes y aguas frías. Microbios que viven en grietas rocosas a casi 3.000 metros bajo tierra, alimentados por la lenta descomposición de elementos radiactivos durante decenas de millones de años, aislados por completo del mundo superficial. Gusanos de hielo sin ojos que excavan en montículos de metano congelado, piscinas de salmuera 5 veces más saladas que el agua del mar, rodeadas de mejillones que se nutren de bacterias químicas, gusanos tubícolas alimentados por bacterias simbióticas que transforman sulfuro de hidrógeno en alimento. También han encontrado esos nódulos minerales en el fondo del abismo que parecen producir oxígeno sin la intervención de vida alguna. La NASA ha probado sistemas de navegación diseñados para Marte en la oscuridad del Atlántico profundo. Ha enviado astronautas a vivir bajo el agua cerca de Key Largo para preparar misiones a la Luna y más allá.
Ha creado una flota de submarinos autónomos pequeños, guiados por algoritmos similares a los que hicieron posible que el rover Perseverance aterrizara en Marte, explorando la última gran frontera en la Tierra como ensayo para explorar océanos en otros mundos. La presión en el fondo del océano de Europa, la luna de Júpiter, bajo más de 11 kilómetros de hielo, es similar a la que se encuentra en la zona Hadal, la más profunda de la Tierra. La oscuridad es la misma, el aislamiento también, y si hay vida en Europa, no estará tomando el sol, estará aferrada a un respiradero hidrotermal, flotando en un gradiente químico o enterrada en la roca, obteniendo energía de reacciones que apenas comprendemos. Un miembro del equipo Orpheus lo explicó con sencillez. Solo necesitas un núcleo caliente, y eso lo obtienes con la atracción gravitatoria. El estiramiento y la contracción fracturan el fondo marino. El agua se cuela en esas grietas y se calienta por el movimiento de las rocas. Cuando tienes roca, una fuente de calor y agua caliente, puedes tener vida microbiana. No hay razón para pensar que esos hábitats no existan en Europa. Todavía no tenemos la tecnología para ir allí, faltan décadas. Pero cada vez que Orpheus desciende al fondo, cada vez que un vehículo sella una parte del suelo marino y observa cómo sube el oxígeno, y cada vez que un equipo de acuanautas simula una caminata espacial a 18 metros bajo el agua en Florida, nos acercamos un poco más. El océano profundo no es solo un lugar para estudiar, es un espejo, un adelanto, un banco de pruebas para la pregunta más importante que la humanidad se ha planteado. ¿Es la vida exclusiva de la Tierra o está escondida en todos los rincones que aún no hemos explorado? Por ahora, solo queda seguir mirando hacia abajo, y cuanto más profundo se llega, más extraño se vuelve todo. Un biólogo del Woods Hole Oceanographic Institution, que ha dedicado su vida a estudiar la zona Hadal, ha visto robots implosionar bajo la presión, ha catalogado especies que no existen en ningún otro lugar, ha enviado submarinos autónomos a trincheras tan estrechas que un error podría significar perder el vehículo para siempre. Cuando le preguntan qué le motiva, no habla de publicaciones, ni de financiación, ni de logros profesionales. Habla de preguntas. Hay tantas preguntas, dice. Es desconcertante, y quizá esa sea la verdad más honesta sobre el océano profundo. Bajamos buscando respuestas y encontramos preguntas. Preguntas mejores, más difíciles. Preguntas que conectan el fondo de nuestro océano con las lunas heladas de Júpiter y Saturno, con los antiguos lagos secos de Marte, con el misterio fundamental de si el universo está lleno de vida o si estamos solos, cósmicamente solos. El plan, según un investigador, es inaugurar una nueva era, no solo una era de descubrimientos científicos, sino también de tecnología. Las herramientas que desarrollamos para explorar los lugares más profundos y desconocidos de la Tierra serán los antecesores de las que enviaremos a otros mundos. Los algoritmos que guían a Orpheus por un cañón submarino algún día pilotarán una sonda bajo el hielo alienígena. A veces, mirar hacia abajo es la mejor manera de mirar hacia afuera.